6 años sin Julio López. 6 años sin Julio López. Exigimos al gobierno, basta de silencio, encubrimiento e impunidad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los responsables. Basta de persecución y asesinatos de los luchadores populares. Como miles de argentinos, hace 30 años atrás, Julio soñaba y luchaba por un país solidario y fraterno, con justicia social, sin explotadores ni explotados. Ese sueño, esa lucha, lo llevaron a enfrentar a la dictadura y a soportar el secuestro, la desaparición y la tortura. 30 años después, con 76 años, ese mismo sueño lo impulsó a sentarse frente a un tribunal a denunciar a Echecolás y a la dictadura genocida, reivindicando la militancia política y la resistencia popular. Usted fue secuestrado y fue llevado a patrerismo, ¿no? Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia Ahí del Orto, sucedió todo lo el que... marido. Todo. Yo recuerdo que apenas empezamos a discutir qué hacer, un periodista se acercó y preguntó qué está pasando y Adriana Calvo contestó, Julio López está desaparecido. Desde el mismo mediodía del lunes yo denuncié por radio, esto es un secuestro a manos de la bonaerense. Venimos a solicitar un cambio de calificación, que oportunamente en la sentencia se cambie la calificación y se lo condene al señor Echecolás por el delito de genocidio. Porque Julio fue uno de los testigos claves para que Echecolás fuera condenado a reclusión perpetua en cárcel común. ¿En qué está la causa Julio López? Nada. Nuevamente un 18 de septiembre y continuando la lucha que iniciamos la misma mañana del 18 de septiembre de 2006, cuando estábamos esperando a Jorge Julio López en los tribunales de La Plata para alegar en su nombre, para pedir la primera condena por genocidio después de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y Julio no llegó. A las 2 horas ya estábamos presentando un habeas corpus exigiendo su aparición y ya estábamos diciendo que había que ir a buscar a la bonaerense. Tuvimos una respuesta que fue política, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, en aquello que Arlanian dijo que no iban a afectar la gobernabilidad de la fuerza. Es decir, que iban a priorizar la impunidad de la bonaerense, porque a la bonaerense la siguen utilizando día a día la represión de los barrios, a la bonaerense la siguen usando como una enorme herramienta de control social, una herramienta de gatillo fácil y una herramienta contra los trabajadores que luchan, como lo hicieron en CRAF, como lo hicieron en Mafisa y como lo hicieron tantas veces contra los trabajadores desocupados que reclamaron en las calles sus derechos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 20 de Giro a la Izquierda. Hoy, 18 de septiembre, estamos en todo el país exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Y en nuestra nueva sección sobre la mujer vamos a abordar el derecho al aborto. Ahora vamos a escuchar a los más jóvenes, cómo se expresaron el viernes pasado en la movilización, y a continuación conversaremos con ellos aquí, en el piso de Giro a la Izquierda. ¿Por qué están marchando hoy acá? Hoy estamos marchando no solo por la noche de los lápices, donde se secuestró y torturó y mató a pibes que luchaban por el boleto educativo y tenían muchas más ideas y hacían boletos de esas escuelas, y era cambiar este sistema. Hoy los estudiantes reivindicamos a esos compañeros y también traemos la historia del presente y decimos que en las escuelas hay una dictadura, que en las escuelas no nos podemos organizar, que en las escuelas, como en el General de Luis, que le quisieron intervenir el centro de estudiantes, como en el Garzón Agulla, donde nos amenazaron y echaron a una compañera, como en muchas escuelas, y como en el Carbó, que se les quedan las escuelas a pedazos. Por eso hoy acá también marchamos reivindicando a los pies de ayer de la dictadura de hace 37 años que murieron en esa época, y también trayéndolo al presente
con nuestras ideas y nuestros problemas, y creemos que como ellos querían ganar la lucha, nosotros también la vamos a ganar, y va a ser en las calles y en nuestras escuelas. Estamos con el Centro de Estudiantes del Domingo Cipolli, estamos totalmente de acuerdo con las consignas que se declararon en la marcha, sobre todo en la consigna principal, que basta de autoritarismo, regimentación y persecución a los centros de estudiantes, porque es lo que estamos viviendo hoy la mayoría de los centros de estudiantes, que tenemos constantemente una bajada de línea de parte o del ministerio o de los directivos. Así que para poder seguirnos movilizando, fortaleciendo esto. Muchas gracias. Porque pasó algo muy fuerte con los estudiantes, y yo soy estudiante y me llega mucho la noche de los lápices, y vengo a representar a mi escuela para que no vuelva a pasar eso. Estamos marchando por la noche de los lápices, por los 10 desaparecidos que fueron estudiantes igual que nosotros. Estamos todos marchando en comunidad educativa por la problemática, aparte de todo, o sea, de lo que está pasando, problemas edilicios, problemas internos de directivos, problemas jerárquicos, burocráticos. De por sí estamos todos en comunidad peleando por la misma educación. Simplemente preguntarte qué opinás de que si los jóvenes tienen que votar o no a los 16 años. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy a favor. A mí me parece que hoy en día la juventud, vos lo ves acá, el movimiento que están organizando los centros de estudiantes secundarios, a mí me parece que hoy en día sí, la juventud tiene la capacidad para poder votar con 16 años. Porque los jóvenes tenemos la capacidad de poder decidir, de poder opinar, y se puede ver hasta en esta marcha que los jóvenes tenemos opinión, que no somos lelos, que la vivimos, que la sentimos, que hay algunos que tienen que ir a trabajar y se mueren, trabajan en negro, otros que vamos a estudiar y se nos cae la escuela a pedazos, las directoras intervienen en las escuelas y nos damos cuenta, y acá lo marcamos. ¿Y cómo no nos vamos a dar cuenta que los gobiernos nomás trabajan para los patrones, que los gobiernos lo que van a atacar son a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores? ¿Cómo no vamos a poder votar si la vivimos todos los días? Todos los días vivimos estas situaciones. Parece que tienen que votar porque son mayores para desaparecer, también son mayores para votar, y también sirve porque sirve para que los jóvenes se formalicen en política. No, simplemente preguntarte qué opinás de si los jóvenes tienen que votar o no a los 16 años. No, me parece que está bueno porque nos abría muchas puertas para hacer política en los colegios y poder hacer muchas más cosas. Tendría mucho más peso la juventud. Me parece que es algo que hace falta porque no podemos olvidar la lucha del 2010, que en el cuanto nos sirvió, todo lo que significó la muerte de Mariano Ferreira, hay que reivindicar eso y nada, que estaría bueno hacer política en los colegios. Porque peleo por votar a los 16 años y ser mayor de edad. Y la consigna, me parece que esa es la consigna que estaría buena. Sí, estoy de acuerdo, y porque es un derecho que nos merecemos todos los jóvenes, así como el de poder hacer política, que es lo que se nos está prohibiendo y por lo que estamos luchando. No solo estamos recordando acá. En el colegio tenemos un centro de estudiantes que no lo manejamos muy bien porque la directora no nos deja mucho, pero estamos tratando de hacer lo posible para que el colegio esté bien. ¿Ustedes opinan que hay que hacer política en los colegios? ¿Cómo? ¿Ustedes opinan que hay que hacer política en el colegio? Yo creo que sí, porque es importante que los jóvenes sepan de política porque somos el futuro. Con respecto a hacer política en los colegios, ¿qué opinas? Claro, porque cada uno va y dice su opinión, no amenaza a nadie, nada, va, pone su opinión, y el que se cope, mortal, y el que no, bueno, qué sé yo, y uno va haciendo cosas. Las escuelas marcaron historia en las calles de Córdoba, marcaron historia en las calles del mundo, de Argentina, junto a los trabajadores, como ahora nos prohibían que no hagamos política para volver a marcar historia, que no podemos marcar la historia en nuestras calles. ¿Cómo puede ser así que las directoras nos amenacen? Que vengan compañeros casi llorando a tener que decirnos sus amenazas por no poder hacer política, por no poder dar una opinión de nuestras escuelas. No somos máquinas, vivimos, sentimos las cosas, y por eso creo que tenemos que dar opinión y dar política, porque así se ganan las cosas, porque así damos la pelea y así se marca la historia. Estamos con Lucas Aprile del Centro de Estudiantes de la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera y con Noel Argañarás de la Juventud del PTS. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Contanos, la semana pasada estuvo tomada la escuela. ¿Qué reclamaban?
Sí, la semana pasada tomamos el colegio. El reclamo principal era que no podíamos hacer asamblea y queríamos reclamar ese derecho. Por otro lado, habían problemas de edilicios, se llovían techo, habían baldosas levantadas, entonces, bueno, tomamos ese reclamo. ¿Y consiguieron los reclamos? Sí, conseguimos poder hacer asamblea y empezaron las obras el lunes. Ahora, desde el Ministerio de Educación hay una especie de reglamento en la cual los centros de estudiantes tienen que estar integrados con un docente. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo debe ser el centro de estudiantes? ¿Cómo se debe organizar? Creemos que el centro de estudiantes tiene que estar autoorganizado por los estudiantes en base a asamblea, para que podamos discutir nuestros problemas y nuestras necesidades como jóvenes. ¿Y ustedes opinan que tienen que discutir sobre las cuestiones específicas de la escuela o tienen que tener algún lazo con la comunidad en general? Sí, opinamos que tenemos que, así como defendemos nuestros derechos, defender los derechos de la gente que trabaja, que por ahí no puede defenderse, tienen problemas con la policía y bueno, tomamos todos los derechos y luchamos por ellos. Hacer política, como decían recién. Claro. Noel, en la Córdoba conservadora de la Sota se está discutiendo hasta la posibilidad de hacer asambleas, de organizarse. Sin embargo, en el país se está discutiendo el voto a los 16 años. ¿Vos qué opinás de esto? Bueno, no es raro, digamos, que la Córdoba de la Sota que ya planteó y se ubicó y dijo que no está en contra, digamos, de que los pibes podamos votar. Y no es raro porque, por ejemplo, hace 2 años él aprobó junto con Schiaretti la ley 8113, que es una ley que permitía pasantías gratuitas para que trabajemos prácticamente gratuitamente los jóvenes en empresas como Arcor, Minetti, etc. Eso va empalmado hoy con el plan Primer Paso, que es un plan que directamente el Estado subsidia 1.000 pesos a las empresas para que nos den ese salario miseria a los jóvenes, digamos. Y esta situación de precarización laboral, digamos, no es solamente a nivel provincial, sino que es a nivel nacional. Entonces nosotros decimos que es totalmente demagógico lo que hace Cristina cuando habla de concedernos un derecho como el voto a 16 años, sino que porque no se hablan de todos los demás derechos de la juventud que están totalmente negados. Es decir, el 40% de los trabajadores a nivel nacional están trabajando en negro y en condiciones precarizadas. La gran mayoría es de juventud, digamos. Eso es uno de los derechos que inclusive, si vos te pones a pensar, trabajamos en contratos con 3 meses. Digamos, nosotros duramos 3 meses con esos contratos y después nos echan como si fuera nada, digamos, sin ningún derecho laboral ni nada. Otros derechos que no habla nadie, digamos, cuando hablamos de la educación, digamos, casi 1 millón de jóvenes ni trabaja ni estudia. Digamos, nuestras escuelas se caen a pedazos, como lo dijo Lucas, digamos, mientras el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, subsidia la educación privada y religiosa. Digamos, otros derechos también lo que incluye a las mujeres, que las pibas jóvenes, por ahí fuimos el doble porque quedamos embarazadas a esta edad, digamos, y somos obligadas a ser madres, a dejar nuestros estudios, a dejar nuestros lugares de trabajo, digamos, ni hablar de las mujeres inmigrantes que somos obligadas a trabajar directamente como empleadas domésticas, digamos. O sea, pelean por mucho más derecho más allá del voto. No, desde ya, digamos, la juventud del PTS peleó históricamente por el derecho al voto y por todos los derechos políticos de la juventud, digamos. No es algo nuevo, digamos, lo que dice Cristina. Pero ahora sí, nosotros levantamos todos los demás derechos de la juventud, como es el derecho a la educación pública, laica, gratuita y de calidad, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el derecho al trabajo digno, que conlleva todos los derechos laborales en igualdad de condiciones, digamos, y queremos invitar, ya que estamos, a todos los jóvenes que nos están viendo a formar un gran movimiento por todos los derechos de la juventud desde los 16 años. Bueno, muchas gracias, chicos. Bien, y como denunciamos en programas anteriores, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Escoto, hace convenios con los empresarios y no con los trabajadores. En contraposición a esta política, desde la Secretaría de Relaciones Obrero-Estudiantiles de la Facultad de Filosofía, docentes y estudiantes tienen una nueva iniciativa. La Universidad Nacional de Córdoba está lejos hoy de responder a los intereses de los trabajadores y las mayorías populares. La universidad, que se dice pública, pone su recurso al servicio de los grandes empresarios. Escoto firma acuerdos con multinacionales como el Grupo Arcor para favorecer sus intereses, poniendo los conocimientos de los investigadores de la universidad al servicio de optimizar las ganancias de esa multinacional. Pagani, uno de sus dueños, dice que el rol de empresario implica asumir también un compromiso creativo con la educación, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. El cinismo de Pagani, cuya empresa apoyó desde la Fundación Mediterránea
a la dictadura genocida del 76 no tiene límites. Ellos niegan a sus trabajadores el derecho a un salario igual a la canasta familiar, imponen terribles condiciones de precarización, jornadas de 12 horas de trabajo y turnos rotativos, limitando todo derecho a la educación a los y las trabajadoras de esa empresa. Frente y contra ellos, los estudiantes y docentes que queremos transformar desde raíz esta universidad, lanzamos el taller de investigación El Mundo Obrero Hoy, para avanzar en el camino de poner en pie una nueva intelectualidad y un nuevo movimiento estudiantil que cuestione el contenido ideológico y la orientación social de esta universidad. Queremos poner nuestros conocimientos al servicio de la lucha contra la explotación y la opresión capitalista. Lanzamos esta iniciativa desde la Secretaría de Relaciones Obrero-Estudiantiles del Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades. Proponemos acercarnos a los trabajadores de ARCOR, conocer sus ideas, experiencias y generar un conocimiento que les sea útil en la lucha contra la explotación que imponen los Pagani. Desde la juventud del PTS impulsamos esta iniciativa porque nos proponemos retomar la tradición de la unidad obrero-estudiantil del Cordobazo para forjar una alianza estratégica que nos permita transformar de manera radical el sistema capitalista. Este miércoles 19 inicia el taller de investigación social El Mundo Obrero Hoy, a las 20 horas en el Aula 1 de Casa Verde, Facultad de Filosofía y Humanidades, con la participación de Fernando Aysixo, historiador e investigador de CONICET, y Daniel Gaido, docente de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Y con el aval del Consejo Directivo de esta facultad. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Elina. Bien, este jueves el cacerolazo fue una expresión más de descontento hacia el gobierno de Cristina. ¿Cuál es la posición del PTS ante esto? Bueno, este fue el tema de la semana y va a dejar mucha tela que cortar, creo yo, en estos días. La posición nuestra fue pública, sacamos un comunicado que se puede ver en la web de nuestra organización, el PTS, el mismo viernes. Fue claramente la expresión política del descontento de sectores de clase media y esencialmente de sectores de clase media alta que se están viendo afectados por algunas medidas del gobierno, como planteaban en sus reivindicaciones, como por ejemplo la imposibilidad de ahorrar en dólares o la imposibilidad de viajar al exterior. Es decir, lo que primero que queremos marcar es que no es una expresión política del descontento popular, obrero y popular, al gobierno de Cristina. No por nada han salido desde la Iglesia Católica Argentina, pasando por Macri, pasando por el PJ disidente, todos los sectores de derecha de la Argentina a apoyar el cacerolazo de la semana pasada. Igual no fueron los únicos, hay un gran apoyo de la centro derecha o de la derecha, pero también hemos visto el apoyo increíble de políticos como Wiener, por ejemplo, del FAP, incluso Pino Solanas, digo Wiener, que es pensar en juez aquí en Córdoba también, que llegaron al colmo de plantear una similitud con que este cacerolazo era parecido a las puebladas del 2001, es decir, un cinismo increíble. Y por más que los amplios sectores de votantes de la centroizquierda no se expresaron o no marcharon a las plazas, lo que vemos nuevamente, lamentablemente, es el giro a derecha, el mismo giro que hicieron en el 2008 estas organizaciones políticas que se dicen de centroizquierda, que fueron a apoyar claramente a las patronales agrarias en el conflicto por la 125 de hace unos años. Lamentable también el seguidismo que le ha hecho sectores de la izquierda, como el MST, e inclusive sectores aliados a nosotros en el FID, como los compañeros de Izquierda Socialista. Entonces hemos visto claramente, por un lado, el descontento por derecha que expresan estos sectores, pero también existe en este marco un descontento por izquierda al gobierno kirchnerista, que lamentablemente no se expresa con toda su potencialidad, en primer lugar, por la complicidad de las burocracias sindicales de todo tipo, ya sean oficialistas del gobierno nacional o provinciales. Es decir, lo hemos visto en Córdoba y lo hemos analizado claramente en este programa varias veces. Es decir, por ejemplo, el recorte a las jubilaciones que tanto impulsa el gobierno nacional como el gobierno provincial, producto de la desmovilización y la desorganización que hicieron las burocracias sindicales cordobesas, no permitieron que se expresara masivamente el repudio no solo al gobierno de Córdoba, sino al gobierno nacional. Bueno,
Decimos que no es la agenda de los trabajadores la que se expresó en el cacerolazo, y decimos que hay expresiones de bronca y que hemos visto a lo largo de estos años. Recordemos que vamos 10 años de gobierno kirchnerista, donde las se sigue... Las demandas más sentidas, digamos, del pueblo trabajador no se expresaron en este cacerolazo. Para nada. Las demandas más sentidas del pueblo trabajador, que es que la enorme mayoría no llega a la canasta básica, que su sueldo viene carcomido por la inflación, alevosamente, que el 40% de los trabajadores trabaja en negro, que el 80% de los jubilados cobra la mínima, que 3 millones de habitantes de la Argentina no tienen vivienda. Es decir, el conjunto de los planteos y reivindicaciones que han saltado como conflicto a lo largo de este año no estaban entre las reivindicaciones que vimos en las cacerolas, no solamente en Buenos Aires, sino aquí en Córdoba. Y bueno, el desafío justamente de la izquierda para nosotros es justamente tratar de ver por qué lado emergen y podemos expresar justamente todas estas manifestaciones de bronca de los trabajadores. Ese es el desafío que tenemos. Muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Bien, el 6, 7 y 8 de octubre se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 27, y este año será en Posadas. Allí estaremos uniendo fuerzas y luchando para conseguir de una vez por todas un derecho elemental de las mujeres, que es el derecho al aborto. Cuando hablamos del aborto, estamos hablando de un derecho que está prohibido en la Argentina y estamos hablando de una de las principales causas de muerte de mujeres en la Argentina. Cuando hablamos del aborto, estamos hablando de una problemática que expresa las peores formas de opresión hacia las mujeres y al mismo tiempo que expresa un problema social de clase enorme. ¿Por qué? Porque en realidad es una práctica muy generalizada en la Argentina como en el resto del mundo, que los propios datos hablan por sí solos. Se realizan más de 500.000 abortos al año, la misma cantidad que de nacimientos. Desde todos los sectores se realiza esta práctica. Ahora, la realidad, y por eso digo que es un problema de clase, es que las mujeres que mueren son las de los sectores más humildes, de los sectores de trabajadores, de los sectores más pobres. En la Argentina se mueren aproximadamente 300 mujeres al año por abortos clandestinos. Es decir, la clandestinidad del aborto es la que condena a las mujeres a esta terrible situación. La cuestión del aborto es una cuestión que a todos los trabajadores de la salud, a quienes estamos en los hospitales, nos moviliza y nos sensibiliza porque es un grave problema de salud pública. Pero un problema de salud pública no para todas las mujeres, sino principalmente para las mujeres pobres, para las mujeres trabajadoras, las que no pueden acceder a los 5.000 o 6.000 pesos que hacen falta para realizarse un aborto en una clínica en forma clandestina, pero segura, y con todas las condiciones de asepsia que son necesarias para esta intervención. Además, es una gran hipocresía desde los sectores que se trata de proscribir desde las voces mayoritarias en contra, que provienen de la Iglesia Católica, iglesia que fue la que apañó, la que bendijo la dictadura militar, donde fueron torturadas miles de compañeras, a donde se les robó bebés a compañeras, Iglesia Católica que bendice y que apaña a los curas pedófilos, como el cura Grassi. Debido a la condena social y moral que hay en cuanto a esta práctica, muchas veces no se animan a contarle ni a su propia familia la situación en que se encuentran y tienen que estar deambulando, ya sea de amiga en amiga, en casa de alguna persona que se dice que puede ayudarlas con algún método peligroso, y llegan a veces a tener que provocar o usar estos métodos en un estado de embarazo avanzado. Esas son las que llegan con abortos sépticos, que se llama, con consecuencias de infección y que muchas veces tienen que someterse a cirugías mayores que la dejan sin la posibilidad después más adelante de tener otros hijos con embarazos que sí sean buscados. A pesar de tener una presidenta mujer, Cristina se ha cansado de decir, abrazada de la Iglesia Católica, que bajo su gobierno las mujeres no obtendremos este derecho.
Por eso nosotras desde Pan y Rosas y desde el PTS, cuando hace tiempo se ha estado impulsando la confianza en las instituciones del Estado, particularmente en el Parlamento el año pasado, desde la campaña por el derecho al aborto, de que se iban a conseguir las firmas y los votos necesarios para que saliera como ley, en noviembre del año pasado, cuando ni siquiera se pudo tratar porque no se alcanzaron los votos, se demostró la realidad de lo que nosotros planteamos, que la única manera de conseguir este derecho es con la lucha en las calles de manera independiente y sin ninguna confianza en las instituciones del Estado. En los casos de los centros de salud que garantizan la confidencialidad y que no van a ser denunciadas, se nota, pero abismalmente, la merma en la cantidad de la mortalidad materna. Entonces, la conclusión es muy sencilla. Si simplemente con garantizarles que se les va a asegurar no tener una denuncia penal se consigue eso, con mucha más razón se conseguiría si el aborto fuera legal. No va a haber más abortos, lo que va a haber es menos muertes y menos negocio para los que lucran y consiguen mucho dinero con la situación tal cual está, con la clandestinidad del aborto. En la Argentina, hace unos meses se ha dictado un fallo que en realidad dice lo que el Código Penal hace años y años que dice, que es que el aborto no puede ser punible para los casos de violaciones o cuando la mujer está en riesgo su vida. Pero el problema es que esto ha llevado a que las provincias tengan la facultad de reglamentar esto que estableció el fallo de la Corte, y está pasando que en muchas provincias los gobiernos provinciales directamente se niegan a aplicarlo, a reglamentarlo, o lo reglamentan de manera prescriptiva, como ha sido en Córdoba, y una situación en la que esta discrecionalidad por la cual los gobiernos pueden decidir esta cuestión lleva a que las mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes que han sido violadas, han vivido situaciones brutales, tengan que estar de un hospital en otro, tengan que estar pidiendo autorización judicial, siendo absolutamente manoseadas, por lo cual vemos que ni siquiera en estos casos mínimos en la Argentina se está cumpliendo con este derecho tan elemental para las mujeres. A mí me encantaría que no tengan que enfrentarse ante la situación de a lo mejor querer ese embarazo, pero tener que evitarlo porque la maternidad no está garantizada en la Argentina. O sea, hay muchas mujeres que se tienen que enfrentar ante la posibilidad de que las echen del trabajo, las echen del lugar que alquilan. Son mujeres que quizá tienen pareja, quizás están casadas, pero no pueden enfrentar la posibilidad de tener otro embarazo y otro hijo que mantener, porque a duras penas están manteniendo a su familia, muchas veces con trabajo precario, con trabajo negro. Entonces, a esas mujeres es a las que justamente la muerte, las consecuencias en su salud por el aborto clandestino, es a las que engrosan esas estadísticas. Nosotros creemos desde Pan y Rosas que no tiene que haber ningún tipo de injerencia del Estado, ni de la Iglesia, ni de ninguna institución sobre la decisión sobre nuestros propios cuerpos. Creemos que es un derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Por eso la demanda y la canción que cantamos las mujeres que cuando marchamos por este derecho de saquen sus rosarios de nuestros ovarios, creemos que las mujeres tendremos que seguir luchando en las calles, y por eso es una de las principales demandas que llevaremos también desde Pan y Rosas a este próximo Encuentro Nacional de Mujeres que se llevará adelante en Posadas. Como integrante del equipo de salud, como integrante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, hago un llamado a todas las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres del pueblo pobre, a todas las jóvenes, a que nos organicemos para arrancar este derecho que nos corresponde a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Corresponde a nosotros las mujeres para que lo podamos conseguir, para que se garantice que haya educación para poder decidir, que haya anticonceptivos para no abortar y que el aborto sea legal, seguro y gratuito y se realice en el hospital. Te esperamos el próximo martes a las 19 horas.